Salvatore Moretti era el jefe de la mafia más temido de Chicago. Nadie se atrevía a mentirle. Nadie se atrevía a ocultarle nada. Pero durante 2 años, una mujer le había estado guardando un secreto, y él nunca lo supo hasta el día en que ella se desplomó en el suelo de su cocina. Y el doctor le hizo una pregunta que le heló la sangre en las venas. Esta mujer vive en la calle. La siguió a su casa en secreto. Y lo que vio debajo del paso elevado de la autopista, en pleno invierno de Chicago, lo cambió para siempre. 3 niños, una caja de poliestireno como cuna, un abrigo gastado como manta, y una niña de 7 años descalza en el frío glacial, protegiendo a su madre, mirando directamente a los ojos de un jefe de la mafia sin rastro de miedo. Pero lo que realmente lo destrozó fue cuando la hija mayor dio un paso al frente, lo miró directamente a los ojos y le reveló la verdad que nadie se había atrevido a contarle durante los últimos 3 meses. 3 semanas antes de que Elena se desplomara, Salvatore Moretti estaba sentado en su oficina en el segundo piso de la mansión de Lincoln Park, revisando documentos que requerían su firma. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales, proyectando largas sombras sobre el escritorio de caoba donde se habían construido imperios y destruido enemigos. Pero sus ojos seguían desviándose hacia abajo, a través de la pared de cristal que daba a la sala de estar. Elena le estaba dando el desayuno a Bella, la misma escena que había presenciado cientos de veces en los últimos 2 años. Su hija de 4 años estaba sentada a la mesa de la cocina, balanceando las piernas que aún no llegaban al suelo, mientras Elena le daba avena con la paciencia de una santa. Debería haber sido algo ordinario. Debería haber sido invisible, como siempre lo era el servicio para hombres como él. Pero algo hizo que Salvatore se detuviera. Algo le hizo dejar la pluma y mirar de verdad a la mujer que había estado cuidando a su hija desde que su esposa murió. Las manos de Elena temblaban mientras sostenía la cuchara. No era el temblor sutil del frío o la edad, sino el de alguien cuyo cuerpo le estaba fallando. Y cuando la luz incidió en sus dedos en el ángulo justo, Salvatore lo vio. La piel agrietada en los nudillos, en carne viva y roja, con finas líneas de sangre seca que llenaban las grietas como ríos en un mapa. Se acercó más al cristal. ¿Cuándo se había vuelto tan delgada? El uniforme que le quedaba perfecto, hacía 2 años ahora colgaba de sus hombros como una tela sobre una percha de alambre. Sus clavículas sobresalían bruscamente bajo la tela, y sus pómulos proyectaban huecos en su rostro que antes no estaban allí. Las ojeras bajo sus ojos parecían menos cansancio y más moratones que nunca se habían curado. Y ese abrigo, ese viejo abrigo gastado que llevaba todos los días, envuelto alrededor de su cuerpo como una armadura. La calefacción de la mansión funcionaba constantemente durante los inviernos de Chicago. Las habitaciones estaban lo suficientemente cálidas como para caminar en mangas cortas. Sin embargo, Elena nunca se quitaba ese abrigo, ni cuando cocinaba, ni cuando limpiaba, ni cuando bañaba a Bella y la acostaba. Salvatore se dio cuenta, con una incomodidad que no quiso examinar, de que nunca le había preguntado por qué. Nunca le había preguntado nada. 2 años, 730 días de esta mujer criando a su hija, alimentándola, vistiéndola, cantándole para que se durmiera cuando llegaban las pesadillas. Y Salvatore no sabía dónde vivía Elena. No sabía si tenía familia. No sabía nada de ella más allá del nombre en sus papeles de empleo y el hecho de que aparecía a las 6 en punto cada mañana y se iba a las 7 cada noche. Él era Salvatore Moretti. Daba órdenes. No hacía preguntas sobre el servicio. Abajo, Bella de repente extendió la mano y agarró la de Elena. «Elena, ¿qué le pasó a tu mano? Está sangrando». La voz de la niña subió por el sistema de ventilación, clara como una campana. Elena retiró la mano rápidamente, escondiéndola detrás de su cuerpo. Le sonrió a Bella, esa sonrisa amable que siempre llevaba, y dijo, «No es nada, cariño, solo piel seca por el frío». Salvatore observó el rostro de Elena mientras hablaba. Vio cómo sus labios se curvaban hacia arriba y sus mejillas se levantaban en todos los lugares correctos. Una sonrisa perfecta, una sonrisa practicada, una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Volvió a su escritorio,
forzando su atención en los contratos que esperaban su firma. El Imperio Moretti no se dirigía solo, tenía envíos que aprobar, territorios que gestionar, problemas que resolver. La imagen de las manos sangrantes de Elena parpadeó en su mente. La apartó. Era solo el invierno. Los inviernos de Chicago eran brutales. El aire seco agrietaba la piel de todos. No había nada de qué preocuparse. Cogió su pluma y firmó su nombre. Estaba equivocado. Pasaron 3 semanas y Salvatore se convenció de que todo estaba bien. Elena seguía llegando a las 6 de la mañana y saliendo a las 7 de la noche. Seguía alimentando a Bella, bañando a Bella, leyéndole cuentos a Bella hasta que la niña se dormía. Seguía usando ese viejo abrigo y ocultando sus manos agrietadas y sonriendo esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Y Salvatore siguió mirando hacia otro lado hasta el jueves por la mañana a las 9:47, cuando el universo decidió que ya no podía mirar hacia otro lado. Elena estaba de pie en la encimera de la cocina, calentando leche para el biberón de la mañana de Bella. Una tarea sencilla que había realizado miles de veces. Sus manos envolvían la pequeña olla, removiendo lenta y mecánicamente, como siempre lo hacía. Pero su otra mano se aferraba al borde de la encimera con una fuerza que le ponía los nudillos blancos. Sus piernas no estaban firmes. Temblaban bajo ella, apenas perceptibles, como una mesa con una pata más corta que las otras. Parpadeaba rápidamente una y otra vez, como si intentara despejar una niebla que seguía volviendo. La olla se inclinó. La leche se derramó por la estufa. Un líquido blanco que se extendía como una lenta inundación. Elena no reaccionó. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían nada. La olla se le resbaló de los dedos y cayó con estrépito contra el quemador. Luego sus rodillas cedieron. Luego su cuerpo la siguió. Cayó como una marioneta cuando le cortan todas las cuerdas a la vez, sin manos que se extendieran para amortiguar el impacto, sin un giro reflejo para proteger la cabeza. Simplemente hacia abajo, un colapso completo y total. Su cuerpo golpeó el suelo de mármol con un sonido que resonó por todo el primer piso de la mansión. Un sonido seco y hueco, el sonido de algo que se rompe y no debería romperse. Salvatore lo oyó desde su oficina de arriba. Su pluma se detuvo a mitad de la firma, su cabeza se levantó, y antes de que su mente pudiera procesar qué podría ser ese sonido, su cuerpo ya se estaba moviendo. Subió las escaleras de 3 en 3, con el corazón golpeándole las costillas como un puño tratando de atravesar una pared. Dobló la esquina hacia la cocina y se detuvo en seco. Elena yacía inmóvil en el suelo. La leche derramada se acumulaba alrededor de su cabeza como un halo blanco, empapando su cabello, extendiéndose por el mármol en todas direcciones. Sus ojos estaban cerrados. Su rostro era gris, del color de la ceniza, del color del hormigón, del color de la muerte que se arrastra por los bordes. Salvatore se arrodilló a su lado. Sus dedos encontraron su muñeca, presionando contra la fina piel, donde el pulso debería ser fuerte y constante. Estaba allí, pero apenas, un aleteo, un susurro. El latido del corazón de alguien cuyo cuerpo se había rendido mucho antes de que la mente aceptara detenerse. Deslizó sus brazos por debajo de ella y la levantó, y se quedó helado. No pesaba nada, no como debería pesar una mujer adulta, no como una persona hecha de músculo y hueso y vida. Pesaba lo que pesaba su hija, quizás menos. Pesaba lo que podría pesar un esqueleto envuelto en papel. A través de la fina tela de su uniforme, podía sentir cada una de sus costillas. Se presionaban contra sus antebrazos como las teclas de un piano, cada una distinta, cada una contable. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando hambre? ¿Cuánto tiempo llevaba su cuerpo consumiéndose a sí mismo mientras él estaba sentado en su oficina firmando contratos? La llevó a la sala de estar, depositándola en el sofá de cuero con una delicadeza que no sabía que poseía. Su cabeza rodó hacia un lado, lánguida, inconsciente. Un mechón de pelo empapado en leche se pegó a su mejilla. Salvatore sacó su teléfono y marcó el único número que importaba. «Doctor Webb, a mi casa, ahora, emergencia». Terminó la llamada sin esperar respuesta. Luego se quedó de pie sobre el cuerpo inconsciente de Elena,
mirando a la mujer que había cuidado de su hija durante 2 años. Y por primera vez en su vida, Salvatore Moretti, el hombre que había mirado el cañón de una pistola sin pestañear, sintió un miedo que no podía nombrar. El doctor Marcus Webb llegó 45 minutos después, llevando el mismo maletín médico de cuero negro que había llevado para la familia Moretti durante más de 15 años. Había tratado heridas de bala a las 3 de la mañana. Había cosido cortes de cuchillo sin hacer preguntas. Había declarado la muerte de hombres cuyos nombres nunca aparecerían en ningún registro oficial. Pero cuando se arrodilló junto a Elena en el sofá de la sala, su rostro cambió de una manera que Salvatore nunca había visto antes. El doctor trabajó en silencio, sus movimientos metódicos y precisos. Primero le tomó el pulso, contando los latidos contra su reloj, sus labios apretándose más con cada segundo que pasaba. Luego, el manguito de presión arterial envuelto alrededor de un brazo tan delgado que el tamaño estándar tuvo que ser ajustado 2 veces antes de que se mantuviera en su lugar. Le iluminó los ojos con una linterna de bolsillo, levantando cada párpado con el pulgar. La conjuntiva, el revestimiento interno que debería haber sido rozado por un flujo sanguíneo saludable, estaba pálida, casi blanca, del color del papel, del color de alguien cuyo cuerpo había dejado de producir suficiente sangre para mantenerse con vida. El doctor Webb levantó la mano de Elena, examinando la piel agrietada, las fisuras que se adentraban en la carne. Le dio la vuelta a los dedos, estudiando las puntas. Estaban moradas, no por el frío, sino por el daño. Daño antiguo, del tipo que proviene de la exposición repetida a temperaturas bajo cero sin protección. Luego presionó sus dedos contra su caja torácica, contando 1, 2, 3, 4, cada hueso distinto bajo la piel, cada hueso visible a través de la fina tela de su uniforme. Su mandíbula se tensó, se puso de pie, quitándose el estetoscopio, e hizo un gesto a Salvatore para que lo siguiera al pasillo. Una vez que salieron de la sala de estar, cerró la puerta detrás de ellos y se volvió para enfrentar al jefe de la mafia con una expresión que no mostraba deferencia ni miedo, solo la sombría autoridad de un hombre que trataba con hechos. Desnutrición severa, dijo el doctor Webb con voz baja. Etapa 3. Su cuerpo se está consumiendo a sí mismo. El tejido muscular, las reservas de grasa, todo. Ha estado haciendo esto durante meses. Salvatore abrió la boca para hablar, pero el doctor continuó. Hipotermia crónica. Su temperatura corporal es 2 grados inferior a la normal, y esos dedos muestran signos de congelación antigua. Congelación repetida. Esto no sucedió una vez. Sucedió una y otra vez durante un largo periodo de tiempo. El doctor hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Deficiencia severa de vitamina D. Del tipo que se ve en personas que no han estado expuestas a un refugio o calor adecuados durante periodos prolongados. Miró directamente a los ojos de Salvatore. Voy a hacerle una pregunta, y necesito que me responda con sinceridad. Su voz bajó aún más, apenas por encima de un susurro. ¿Esta mujer vive en la calle? La pregunta golpeó a Salvatore como un puñetazo en el pecho. Eso es imposible, dijo de inmediato. Le pago $2,500 al mes. Eso es suficiente para alquilar un apartamento decente en cualquier lugar de Chicago. El doctor Webb lo estudió durante un largo momento. Sus ojos buscaron en el rostro de Salvatore, buscando algo. Quizás una mentira, quizás culpa, quizás solo comprensión. Lo que sea que estuviera buscando, no pareció encontrarlo. Metió la mano en su maletín y sacó un talonario de recetas garabateando rápidamente. Vitaminas, suplementos de hierro, batidos nutricionales altos en calorías. Necesita comer, señor Moretti. Comida de verdad, con frecuencia, o la próxima vez que se desplome, no despertará. Le entregó la receta, recogió su maletín y caminó hacia la puerta principal sin decir una palabra más. Salvatore se quedó solo en el pasillo, el papel temblando ligeramente en su mano. A través del hueco de la puerta, podía ver a Elena todavía acostada en el sofá, inconsciente, su pecho apenas subiendo y bajando con cada respiración superficial. La mujer que había criado a su hija durante 2 años,
la mujer cuyas manos sangraban todos los días, la mujer que nunca se quitaba el abrigo. La pregunta del doctor resonaba en su cráneo, rebotando en las paredes de su mente como una bala en una habitación cerrada. ¿Esta mujer vive en la calle? Salvatore quiso reírse de lo absurdo de la situación. Le pagaba bien. Le pagaba más de lo que ganaban la mayoría de las amas de casa en Chicago. No había forma posible de que estuviera sin hogar. Pero la risa no llegó, porque de pie allí, en el frío silencio del pasillo, Salvatore Moretti se dio cuenta de algo que le revolvió el estómago. En 2 años, nunca le había preguntado a Elena dónde vivía. Ni una sola vez. 2 días después, Elena volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. Llegó a las 6 de la mañana, como siempre. Llevaba el mismo abrigo viejo, abotonado hasta el cuello. Sonreía la misma sonrisa hueca. Se movía por la mansión con la misma eficiencia silenciosa, preparando el desayuno de Bella, preparando la ropa de Bella, cepillando el pelo de Bella con la ternura de una madre. Nadie mencionó el colapso. Nadie mencionó al doctor. Nadie mencionó la receta de vitaminas y suplementos de hierro que Salvatore había surtido él mismo y dejado en la encimera de la cocina. Elena tomó los frascos sin decir una palabra. Si realmente los usaba, Salvatore no podía decirlo, pero ahora la observaba. La observaba de una manera en que nunca había observado a nadie que trabajara para él. Notó cómo acunaba sus manos contra su cuerpo cuando pensaba que nadie la miraba. Notó cómo se estremecía cuando su piel agrietada rozaba algo áspero. Notó cómo evitaba sus ojos cada vez que él entraba en una habitación, siempre encontrando otro lugar a donde mirar, otra cosa que hacer, alguna excusa para darse la vuelta. Estaba ocultando algo. Estaba seguro de ello ahora. La pregunta era ¿qué? Llegó el sábado, gris y con un frío glacial, el tipo de día de invierno de Chicago que hacía que incluso los hombres más duros se quedaran en casa. El turno de Elena terminaba a las 3 de la tarde, más temprano de lo habitual, porque Salvatore había insistido en que tomara un horario reducido hasta que se recuperara. Ella no discutió, nunca discutía. A las 2:55, Elena desapareció en la pequeña habitación junto a la cocina donde el personal guardaba sus pertenencias. A las 3:02, salió con la misma ropa que siempre llevaba debajo del uniforme. Un suéter gris fino, pantalones negros descoloridos y ese viejo abrigo envuelto a su alrededor como una segunda piel. En la mano llevaba una bolsa de plástico. La bolsa abultaba ligeramente, llena de algo que Salvatore no pudo identificar desde su posición en la ventana del segundo piso. La vio salir por la puerta trasera, cruzar el jardín y salir por la puerta de servicio. No miró hacia atrás. Caminó por la calle arbolada hacia la parada de autobús en la esquina de Armitage Avenue, sus hombros encorvados contra el viento. Sin gorro, sin guantes, sin bufanda, solo ese abrigo y la bolsa de plástico que se balanceaba contra su pierna a cada paso. La decisión se formó en la mente de Salvatore antes de que la tomara conscientemente. Hoy sabría la verdad. Se movió rápidamente escaleras abajo, cogiendo las llaves del gancho junto a la puerta del garaje. Su hermano Dante estaba en el pasillo revisando algo en su teléfono y levantó la vista cuando Salvatore pasó. «Necesito salir un rato», dijo Salvatore. «Vigila a Bella por mí». Las cejas de Dante se arquearon. «¿Todo bien?» Salvatore no respondió. Ya estaba atravesando la puerta del garaje, deslizándose en el asiento del conductor del todoterreno negro, arrancando el motor antes de que la puerta se hubiera cerrado por completo detrás de él. Salió del camino de entrada y giró a la izquierda en la carretera principal. Adelante pudo ver a Elena de pie en la parada de autobús, su pequeña figura oscura contra el cielo gris. Un autobús se acercó desde la dirección opuesta, sus frenos silbando mientras reducía la velocidad. Elena subió. Salvatore la siguió, manteniendo 3 coches entre su todoterreno y el autobús, manteniéndose lo suficientemente atrás para no ser visto. El autobús se alejó de la acera, en dirección sur por Clark Street, hacia el sur, lejos de las casas de piedra rojiza y las boutiques de Lincoln Park, lejos del mundo que Salvatore conocía. La siguió y con cada manzana que recorría el autobús, la ciudad fuera de su ventana comenzaba a cambiar.
Las elegantes fachadas dieron paso a ladrillos desgastados. Los céspedes bien cuidados dieron paso a hormigón agrietado. Los coches caros aparcados a lo largo de las aceras dieron paso a sedanes oxidados y solares vacíos llenos de escombros. El autobús giró en Halsted Street, adentrándose en barrios que aparecían en los informes de Salvador solo cuando algo iba mal. Territorios de drogas, fronteras de pandillas, lugares donde ni siquiera sus propios hombres iban sin refuerzos, lugares donde nadie vivía si tenía otra opción. Salvatore agarró el volante con más fuerza y siguió conduciendo. El autobús se detuvo en Pilsen y Elena bajó a una acera agrietada llena de colillas de cigarrillos y cristales rotos. Salvatore detuvo el todoterreno en la acera 50 metros más atrás, apagando el motor pero manteniendo los ojos fijos en su pequeña figura. Se quedó en la parada del autobús, con los brazos cruzados, esperando. La bolsa de plástico colgaba de su muñeca, balanceándose ligeramente con el viento gélido. A su alrededor, el barrio contaba su propia historia. Casas adosadas con pintura desconchada y ventanas tapiadas. Paredes cubiertas de capas de graffiti. Algunos artísticos, la mayoría solo marcas territoriales. Un carrito de la compra volcado en la cuneta. Un grupo de jóvenes acurrucados en una esquina, pasándose algo entre las manos. Esto no era Lincoln Park. Esto no estaba ni cerca. Un segundo autobús llegó, arrojando gases de escape al aire gris de la tarde. Elena subió sin mirar atrás. Salvatore la siguió. El autobús se adentró más en el lado sur, pasando Bridgeport, pasando Canaryville, hasta Back of the Yards, un barrio cuyo solo nombre tenía peso en el submundo criminal de Chicago. Salvatore conocía estas calles, pero solo por los informes. Arrestos por drogas, tiroteos entre pandillas, cuerpos encontrados en callejones. Su organización había descartado este territorio hacía años por considerarlo más problemático de lo que valía. Nadie venía aquí a menos que no tuviera otra opción. Elena se bajó en la esquina de la calle 47 y Halsted. No se detuvo a mirar a su alrededor. No revisó su teléfono ni consultó un mapa. Simplemente comenzó a caminar, con la cabeza gacha, los hombros encorvados, la bolsa de plástico golpeando su pierna a cada paso. Sabía exactamente a dónde iba. Salvatore aparcó el todoterreno frente a una tienda abandonada, con las ventanas cubiertas con láminas de madera contrachapada. Se sentó un momento, sopesando sus opciones. Su coche era demasiado llamativo aquí. Un todoterreno negro con cristales tintados gritaba dinero, poder, peligro. Si Elena miraba hacia atrás, lo vería de inmediato. Tenía que seguirla a pie. Salvatore se subió la capucha de su chaqueta sobre la cabeza, cubriendo la mayor parte de su rostro posible. El jefe de la mafia más temido de Chicago no podía permitirse ser reconocido en territorio enemigo. Una mirada equivocada, un momento de vacilación, y la situación podría volverse mortal. Salió del coche y caminó. Elena se movía rápidamente a través de la luz menguante, pasando por un solar baldío lleno de escombros y maleza, pasando por una valla de tela metálica coronada con alambre de espino oxidado, pasando por un callejón estrecho donde las sombras se movían de manera que sugerían presencia humana. No disminuyó la velocidad. No habló con nadie. Caminaba como alguien que había hecho ese viaje 100 veces antes, alguien que conocía cada grieta en el pavimento, cada peligro que evitar. Dobló una esquina y Salvatore la siguió a distancia, manteniéndose cerca de los edificios, permaneciendo en las sombras. Entonces se detuvo. Frente a ella se alzaba el paso elevado de hormigón de la Interestatal 90, una estructura masiva que proyectaba una sombra permanente sobre el suelo. El rugido del tráfico de arriba llenaba el aire con un constante estruendo bajo. La basura se acumulaba en la base de las columnas de soporte. El olor a gases de escape y descomposición flotaba espeso en el aire frío. Elena miró a su alrededor, su cabeza girando a la izquierda, luego a la derecha, buscando a cualquiera que pudiera estar observando. Salvatore se apretó contra un pilar de hormigón, conteniendo la respiración. Satisfecha de que estaba sola, Elena se agachó bajo el paso elevado y desapareció en la oscuridad de debajo.
Salvatore esperó 10 segundos. 20. Su corazón latía contra sus costillas tan fuerte que podía oír la sangre corriendo en sus oídos. Era un hombre que había visto cosas que romperían a la mayoría de la gente. Había visto morir a hombres. Había hecho morir a hombres. Había caminado a través de horrores sin pestañear. Pero de pie allí, a la sombra de ese paso elevado, a punto de seguir a una mujer que apenas conocía hacia lo desconocido, Salvatore Moretti sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Miedo. No miedo al peligro, no miedo a los enemigos. Miedo a lo que estaba a punto de descubrir. Dio un paso adelante, moviéndose silenciosamente hacia la oscuridad bajo el puente. Y lo que le esperaba allí era algo para lo que nunca podría haberse preparado. Salvatore se acercó sigilosamente, apretando la espalda contra el frío pilar de hormigón, mirando hacia las sombras bajo el paso elevado. Al principio no vio nada, solo oscuridad y las formas vagas de escombros esparcidos por el suelo. El rugido del tráfico de arriba ahogaba todos los demás sonidos, creando un extraño capullo de ruido que hacía que el espacio se sintiera aún más aislado del mundo. Entonces sus ojos se acostumbraron y su corazón se detuvo. Contra la pared lejana del paso subterráneo, alguien había construido un refugio. No una tienda de campaña, no una estructura adecuada, solo cajas de cartón aplanadas dispuestas como paredes. Una lona de plástico azul se extendía por encima para proteger de la lluvia y la nieve, y una colección de mantas rotas apiladas en una esquina para crear algo parecido a una cama. Un hogar, si se le podía llamar así. Y dentro de ese hogar había 3 niños. La mayor era una niña, de unos 7 años, sentada en un cubo de plástico volcado cerca de la entrada. Le habían cortado el pelo corto y de forma desigual, de una manera que sugería que alguien lo había hecho con tijeras sin filo y sin espejo. En su brazo izquierdo, desde la muñeca hasta el codo, tenía una cicatriz de quemadura, gruesa y brillante, del tipo que proviene de una lesión grave y se cura sin la atención médica adecuada. No llevaba zapatos, sus pies descalzos presionados contra el suelo helado, los dedos rojos e hinchados, algunos de ellos teñidos de púrpura. Estaba sentada perfectamente quieta, vigilando la entrada, protegiendo. Detrás de ella, acurrucado en la esquina, había un niño más joven de unos 5 años. Aferraba un cuaderno andrajoso contra su pecho como un escudo, su pequeño cuerpo temblando con cada tos seca y entrecortada que escapaba de sus pulmones. Incluso desde esta distancia, Salvatore podía oír el estertor en su respiración. Algo andaba mal con esos pulmones, algo serio, y en la esquina más alejada, dentro de una caja de poliestireno forrada con papel de periódico arrugado, yacía un bebé. Un infante de no más de 1 año de edad, durmiendo bajo una fina capa de cobertura. Salvatore miró más de cerca la manta que cubría el pequeño cuerpo del bebé. No era una manta, era el mismo abrigo viejo y gastado que Elena llevaba todos los días, el abrigo que nunca se quitaba, el abrigo que todos en la mansión habían notado, pero que nadie había cuestionado. Por la noche, ese abrigo no mantenía a Elena caliente. Mantenía a su bebé con vida. Elena emergió de las sombras detrás de él, y Salvatore se apretó más contra el pilar, conteniendo la respiración. Ella no lo había visto. Se movió rápidamente, casi corriendo, cruzando la distancia entre la entrada y el refugio de cartón en segundos. Los 3 niños se volvieron hacia ella, y Elena cayó de rodillas y los reunió a todos en sus brazos. Estaba llorando. Salvatore nunca la había visto llorar antes. En 2 años de trabajo en su casa, nunca había mostrado nada más que esa sonrisa tranquila y amable. Pero ahora, en este lugar, con sus hijos apretados contra su pecho, las lágrimas corrían por su rostro y sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. La niña mayor se apartó primero, cogió un cubo de plástico lleno de agua turbia y vertió un poco en una taza agrietada, ofreciéndosela a su madre. «Mamá, te guardé un poco de pan de esta para mañana. Por favor, come». Elena negó con la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Metió la mano en la bolsa de plástico que había traído de la mansión y sacó un recipiente de poliestireno.
Salvatore lo reconoció de inmediato. Era el almuerzo que Elena se preparaba todos los días en la cocina de la mansión. La comida que siempre decía que comería más tarde. La comida que siempre desaparecía de la encimera para cuando se iba. Nunca la había comido, ni una sola vez. La había estado trayendo aquí. Elena abrió el recipiente y comenzó a dividir la comida. Primero alimentó al niño, metiéndole arroz y verduras en la boca mientras él masticaba débilmente entre toses. Luego a la niña, que comía rápida y eficientemente como alguien que había aprendido que la comida podía desaparecer en cualquier momento. Luego al bebé, que recibía pequeñas porciones machacadas entre los dedos de Elena y colocadas suavemente en su lengua. Durante todo el proceso, Elena no probó un solo bocado, ni un solo trozo, ni un solo grano de arroz, ni un solo trozo de carne. Les dio todo a sus hijos y no se guardó nada para ella. Salvatore se apoyó en el pilar, sus piernas de repente inestables. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. 2 años. Durante 2 años esta mujer había trabajado en su casa cuidando a su hija, preparando comidas que nunca comía, usando un abrigo que le daba a su bebé todas las noches. Se había estado matando de hambre para mantener a sus hijos con vida, colapsando por desnutrición mientras él firmaba contratos y contaba dinero, y nunca le hizo una sola pregunta sobre su vida. Las palabras del doctor resonaron en su mente. Esta mujer vive en la calle. Sí, sí, lo estaba, y él nunca lo había visto. Salvatore cambió de peso, tratando de ver más claramente dentro del refugio. Su pie pisó algo que crujió bajo su zapato. Una botella rota, vidrios rotos esparcidos por el hormigón, y el sonido resonó como un disparo en el espacio cerrado bajo el paso elevado. La cabeza de la niña se levantó de golpe. Sus ojos, oscuros y agudos, se fijaron en el pilar donde estaba Salvatore. No entrecerró los ojos, no dudó. Lo miró directamente, como si hubiera sabido todo el tiempo que había alguien allí y simplemente hubiera estado esperando a que se revelaran. En un movimiento fluido, se levantó del cubo volcado y dio un paso adelante. Sin miedo, sin pánico, sin confusión infantil. Se movió como alguien que se había enfrentado a amenazas antes. Alguien que había aprendido por dura experiencia exactamente qué hacer cuando aparecía el peligro. Se posicionó entre la entrada y su familia. Su pequeño cuerpo se convirtió en una barrera, un escudo. La primera línea de defensa contra lo que viniera. Sus manos se cerraron en puños a los costados. Sus hombros se cuadraron, su barbilla se levantó. Detrás de ella, el niño con la tos se apretó más en la esquina, aferrando su cuaderno como un salvavidas. El bebé se movió en la caja de poliestireno, pero no se despertó. Y Elena, todavía arrodillada en el suelo de cartón, levantó la vista para ver a qué estaba mirando su hija. El color se le fue del rostro. Cada gota de sangre pareció abandonar sus mejillas a la vez, dejando su piel del color de la ceniza, del color de la nieve, del color de alguien que ve como todo su mundo se derrumba. Señor, señor Moretti. Su voz salió rota, apenas un susurro. Se puso de pie de un salto, recogiendo al bebé de la caja de poliestireno y apretando al infante contra su pecho. Todo su cuerpo temblaba. Sus piernas parecían a punto de ceder. Por favor, no me despida. Salvatore salió de detrás del pilar hacia la tenue luz bajo el paso elevado. No dijo nada. No sabía qué decir. No sabía si había palabras para este momento. Elena tropezó hacia adelante, una mano extendida como para detenerlo, para contener lo inevitable. Sé que debería habérselo dicho. Sé que debería haber dicho algo. Pero por favor, señor Moretti, este trabajo es todo lo que tengo. Si me lo quita, no tendremos nada. Nada. Las lágrimas corrían por sus mejillas, abriendo surcos en la suciedad de su rostro. Estaba suplicando. Esta mujer, que nunca le había pedido nada, que había trabajado 12 horas al día sin quejarse, que había dado cada trozo de comida a sus hijos y no se había guardado nada para ella, estaba de rodillas en la tierra, suplicándole que no la destruyera. Salvatore abrió la boca, aunque todavía no sabía qué diría. Pero antes de que pudiera hablar, la niña se movió. Se paró frente a su madre.
colocando su pequeño cuerpo entre Elena y Salvatore. Extendió una mano hacia atrás, presionando el brazo de su madre, deteniéndola. «Mamá, no». Su voz era firme, tranquila, pero segura. «No te arrodilles ante nadie». Los sollozos de Elena se ahogaron en su garganta. Miró la nuca de su hija, congelada. La niña se volvió para enfrentar a Salvatore. Tenía 7 años. Estaba descalza sobre el suelo helado, con los dedos de los pies morados por el frío, su brazo marcado con una cicatriz que contaba una historia de dolor y supervivencia. Llevaba ropa demasiado fina para el clima y demasiado grande para su cuerpo. No había comido una comida completa en meses, pero lo miró sin pestañear. Lo miró como nadie lo había mirado en años, no con miedo, no con respeto, no con la cuidadosa deferencia que la gente mostraba cuando sabían quién era y lo que podían hacer. Lo miró con desafío, con reto, con la certeza absoluta de alguien que ya lo había perdido todo y por lo tanto no tenía nada que perder. El viento aullaba a través del paso subterráneo, trayendo consigo el frío glacial de un invierno de Chicago. Y en ese viento, la voz de la niña sonó clara y aguda. «Si vas a hacer llorar a mi madre», dijo, sin apartar nunca los ojos de los suyos, «entonces tendrás que pasar por encima de mí primero». Salvatore no se movió. Se quedó en la fría sombra del paso elevado, el viento cortando su chaqueta, y miró a la niña de 7 años que acababa de desafiarlo a una pelea que no podía ganar. Se había enfrentado a líderes de pandillas, había negociado con asesinos, había entrado en habitaciones donde todos lo querían muerto y había salido con su respeto. Pero esta niña descalza, con la cicatriz de quemadura y los ojos feroces, le hizo sentir algo que no había sentido en décadas. Vergüenza. Amelia no esperó a que hablara. Se mantuvo firme, con los puños aún apretados, y continuó. «Mi madre trabaja 12 horas todos los días para usted». Su voz no tenía temblor ni vacilación. Cada palabra salía clara y precisa, como si hubiera ensayado este discurso 1000 veces en su cabeza, esperando el momento en que finalmente pudiera pronunciarlo. «Nos da toda su comida. Todos los días trae a casa lo que se suponía que debía comer, y nos lo da a mí, a Lucas y a Sofía. No se guarda nada para ella». Detrás de ella, Elena emitió un pequeño sonido, algo entre un sollozo y un jadeo. Alcanzó el hombro de su hija, tratando de tirar de ella hacia atrás, pero Amelia se encogió de hombros y siguió hablando. «No duerme. La oigo llorar todas las noches. Cuando cree que estamos dormidos, se sienta junto a la entrada y llora. Luego se seca la cara y finge que no ha pasado nada». Salvatore sintió que se le oprimía el pecho. Las palabras lo golpearon como puñetazos, uno tras otro, cada uno más fuerte que el anterior. «¿Sabe por qué el dinero de mi madre no es suficiente para que vivamos?», preguntó Amelia. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. «¿Por qué?», se oyó decir a Salvatore. Hace 4 meses, el dinero que traía a casa era solo un tercio de lo que solía ser. Los ojos de Amelia nunca se apartaron de su rostro. Lo estaba observando, estudiando su reacción, midiendo si era alguien en quien se podía confiar la verdad. No nos dijo por qué, pero una noche la oí hablar por teléfono con mi tía. Dijo, me amenazó con llamar a inmigración. Dijo que le diría al jefe que estaba robando. La sangre de Salvatore se heló. ¿Quién?, exigió. ¿Quién dijo eso? El anciano que lleva el traje negro, el de pelo gris, se para junto a la puerta trasera de su casa. Mamá lo llama Víctor. El nombre golpeó a Salvatore como una bala en el pecho. Víctor Crane, su jefe de personal doméstico, el hombre que había trabajado para la familia Moretti durante 20 años, el hombre en quien Salvatore confiaba para administrar la mansión, pagar a los empleados, manejar las operaciones diarias para las que un jefe de la mafia no tenía tiempo. El hombre que le había estado robando a Elena y amenazándola para que guardara silencio. Salvatore sintió que la sangre le subía a la cara. Sintió que sus manos se cerraban en puños a los costados. 20 años. Había confiado en Víctor durante 20 años, y esto era lo que esa confianza le había comprado. Hemos estado aquí durante 97 noches, dijo Amelia.
Yo cuento. Cada noche antes de dormir, hago una marca en la pared. 97 marcas. 97 noches durmiendo sobre cartón. 97 noches viendo a mi madre darnos todo y no quedarse con nada. Salvatore la miró, a esta niña que contaba los días de su sufrimiento, como un prisionero contando las paredes de su celda. Amelia inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo. ¿No me cree? Antes de que pudiera responder, ella metió la mano en su camisa y sacó una bolsa de plástico. Estaba envuelta en múltiples capas, doblada sobre sí misma una y otra vez, sellada contra los elementos con el tipo de cuidado que normalmente se reserva para documentos preciosos o fotografías irreemplazables. Mi madre me enseñó algo, dijo Amelia, sosteniendo la bolsa contra su pecho. Dijo, la verdad siempre necesita pruebas. Sin pruebas, tu verdad no significa nada. Lo miró con esos ojos antiguos, ojos que habían visto demasiado y confiado muy poco. Guardo todo aquí. Salvatore se bajó al suelo. El hormigón estaba helado, el frío se filtraba inmediatamente a través de sus pantalones, pero no le importó. Se sentó lentamente, deliberadamente, hasta que sus ojos estuvieron al nivel de los de Amelia, hasta que ya no la miraba desde arriba, sino que la encontraba como a un igual. La niña lo observó con sospecha, su agarre en la bolsa de plástico se tensó. Esperaba que él la agarrara, que la exigiera, que se la quitara como la gente poderosa siempre le quitaba las cosas a la gente como ella. Pero él no la alcanzó. Esperó. Después de un largo momento, los hombros de Amelia se relajaron ligeramente. Desdobló la bolsa de plástico con la precisión cuidadosa de alguien que maneja algo infinitamente precioso. Capa tras capa se separaron, revelando el contenido interior. 8 trozos de papel, 8 recibos escritos a mano, cada uno arrugado y desgastado por haber sido doblado y desdoblado innumerables veces. Cada uno mostraba las marcas de haber sido protegido, preservado, guardado como un tesoro. Amelia los extendió en el suelo entre ellos, ordenándolos por fecha. Salvatore miró los primeros 4. La letra era familiar, la escritura pulcra y precisa de Victor Crane. Cada recibo mostraba la misma cantidad, $2,500. Cada uno llevaba la fecha, las palabras salario mensual y la firma temblorosa de Elena en la parte inferior. Luego miró los últimos 4. $800, $800, $800, $800. La misma letra, el mismo formato, pero el número había cambiado. La cantidad se había reducido a menos de un tercio de lo que debería haber sido. Salvatore sacó su teléfono y fotografió cada recibo uno por uno. El flash de la cámara iluminó el oscuro espacio bajo el paso elevado, iluminando las paredes de cartón, y al bebé dormido, y al niño que tosía, y a la niña que acababa de entregarle la evidencia para destruir a un hombre en quien había confiado durante 2 décadas. Cuando terminó, miró el brazo de Amelia. La cicatriz iba desde su muñeca hasta su codo, una gruesa cuerda de tejido dañado que retorcía la piel a su alrededor. No era una herida reciente, pero tampoco era una herida antigua. Los bordes rosados sugerían que se había curado en el último año, lentamente, imperfectamente, sin la atención médica adecuada. ¿Qué pasó?, preguntó Salvatore en voz baja. Amelia miró su brazo como si se hubiera olvidado de que estaba allí. Hace 6 meses, Sofía se enfermó. Tenía fiebre y no paraba de llorar. Mamá dijo que necesitábamos agua tibia para bajarle la temperatura. Lo dijo simplemente, sin autocompasión, sin drama, solo hechos. Encontramos una pequeña estufa de gas en la basura. Alguien la tiró. Intenté hervir agua para Sofía. Hizo una pausa, mirando la cicatriz. La olla se cayó. El agua se derramó en mi brazo. Salvatore sintió que su mandíbula se apretaba tanto que le dolían los dientes. Sin hospital, sin medicinas. Mamá usó miel y un paño limpio para envolverlo. Dijo, la miel detiene la infección. Lo leyó en alguna parte. Amelia tocó la cicatriz ligeramente, trazando su borde con el dedo. Se infectó de todos modos. Durante 2 semanas tuve fiebre. No podía mover el brazo. Mamá se quedó conmigo todas las noches, cambiando las vendas, poniéndome paños fríos en la frente.
Levantó la vista hacia Salvatore. Pidió un día libre en el trabajo para cuidarme. Víctor dijo que no. Dijo que si no venía, la despediría. Así que vino a trabajar y luego él le quitó dinero de su paga de todos modos por faltar demasiadas horas la semana anterior. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío, cada una acusación separada. Salvatore miró la cicatriz, la evidencia de lo que esta niña había soportado mientras él estaba sentado en su mansión, bebiendo café, firmando papeles, viviendo una vida tan alejada de esta realidad que bien podría haber estado en otro planeta. Esta no era la cicatriz de un accidente. Esta era la cicatriz de una niña de 7 años que se había visto obligada a convertirse en adulta antes de tener la oportunidad de ser una niña. Una niña que hervía agua para su hermana enferma porque no había nadie más que lo hiciera. Una niña que sufrió una infección sin medicinas porque su madre no podía permitirse faltar un solo día de trabajo. Una niña que guardaba recibos en una bolsa de plástico porque había aprendido a una edad en que otros niños aprenden a andar en bicicleta que la verdad sin pruebas no valía nada. La tos comenzó sin previo aviso. En un momento, Lucas estaba acurrucado en la esquina aferrando su cuaderno. Al siguiente, su pequeño cuerpo se convulsionó con una tos violenta y entrecortada que parecía arrancarse de algún lugar profundo de su pecho. No era la tos seca que Salvatore había oído antes. Esto era otra cosa, algo peor. El rostro del niño se contorsionó mientras luchaba por respirar. Cada tos venía más rápido que la anterior, acumulándose una sobre otra, sin darle tiempo a recuperarse. Sin tiempo para inhalar aire en sus pulmones. Sus manos volaron a su garganta. Sus ojos se abrieron de pánico. Y luego se desplomó en el suelo de cartón, sibilando, jadeando, sus labios volviéndose de un tono azul que heló la sangre de Salvatore. Elena gritó. Se arrojó sobre el refugio, recogiendo a su hijo en sus brazos, golpeándole la espalda con la palma de la mano. Pero la tos no se detuvo. Las sibilancias no disminuyeron. El pecho de Lucas se agitaba mientras luchaba por cada aliento. Cada inhalación producía un fino silbido que hablaba de vías respiratorias cerrándose, de oxígeno agotándose. Amelia se movió, no gritó, no entró en pánico. Cayó de rodillas junto a su hermano, con una calma que era casi aterradora en su totalidad. Sus manos encontraron su pecho, presionando suave pero firmemente contra su caja torácica. Respira lentamente, Lucas. Sígueme. Adentro, afuera, adentro, afuera. Su voz era firme, controlada. La voz de alguien que había hecho esto antes, muchas veces antes. Frotó círculos en su pecho con una mano mientras la otra sostenía su hombro, manteniéndolo erguido, manteniendo sus vías respiratorias lo más abiertas posible. Sus movimientos eran practicados, eficientes, el resultado de innumerables noches pasadas haciendo exactamente esto mientras su madre trabajaba y su hermanita dormía. Una niña de 7 años sirviendo como enfermera de su hermano. Salvatore sacó su teléfono y marcó el número del Dr. Webb. El doctor respondió al segundo timbre. Paso elevado de la I-90, calle 47 y Halsted. Ahora, trae medicación para el asma. Terminó la llamada antes de que el doctor pudiera hacer preguntas. La cabeza de Elena se giró hacia él, sus ojos desorbitados por el terror. No, por favor, no puede llamar a nadie aquí. Apretó a Lucas con más fuerza como si pudiera protegerlo del mundo con su propio cuerpo. Llamarán a los servicios sociales. Verán cómo vivimos. Me quitarán a mis hijos. Por favor, señor Moretti, por favor no deje que me quiten a mis hijos. Su voz se quebró en la última palabra. El miedo en sus ojos era crudo, primario. El miedo de una madre que había sobrevivido a 97 noches de infierno y ahora se enfrentaba a la posibilidad de perderlo todo. Salvatore dio un paso adelante. Se arrodilló frente a ella, acercando su rostro al de ella, obligándola a mirarlo a los ojos. «Escúchame», dijo. Su voz era baja, firme, sin dejar lugar a dudas. «Nadie te va a quitar a tus hijos, ni esta noche, ni nunca. Lo juro por el honor de la familia Moretti». Elena lo miró fijamente. Sus labios temblaban, las lágrimas corrían por sus mejillas.
Pero algo en sus ojos, algo en la certeza absoluta de sus palabras, la hizo dejar de luchar. La respiración de Lucas comenzó a ralentizarse. Amelia continuó su ritmo constante, frotando su pecho, guiando sus respiraciones, trayéndolo de vuelta del borde. El azul se desvaneció de sus labios, reemplazado por un rosa pálido que todavía era demasiado claro, pero ya no mortal. Salvatore se enderezó y se quitó la chaqueta. Era de cuero italiano, hecha a medida, valía más de lo que Elena ganaba en 2 meses, incluso antes de que Víctor comenzara a robarle. La había tenido durante 3 años y nunca había pensado en su valor más allá del hecho de que le quedaba bien y lo mantenía abrigado. La colocó sobre los hombros temblorosos de Lucas. La chaqueta se tragó al niño por completo, las mangas colgando más allá de sus manos, el dobladillo llegando casi hasta sus rodillas, pero los escalofríos comenzaron a disminuir. El calor se filtró en su pequeño cuerpo, ahuyentando el frío que había vivido en sus huesos durante 97 noches. Elena vio a Salvatore envolver a su hijo con su chaqueta, la chaqueta de un jefe de la mafia, cubriendo a un niño de 5 años que dormía sobre cartón bajo un paso elevado de una autopista. Y por primera vez en 97 noches, Elena se permitió creer que tal vez, solo tal vez, esta noche sería la última. El doctor Webb llegó 17 minutos después, su sedán negro deteniéndose junto al paso elevado con los faros cortando la oscuridad. No hizo preguntas sobre la ubicación, no comentó sobre el refugio de cartón, o la lona de plástico, o la caja de poliestireno que servía de cuna. Simplemente abrió su maletín médico y se puso a trabajar. Escuchó el pecho de Lucas con su estetoscopio, su rostro volviéndose más serio con cada respiración que el niño tomaba. Verificó los niveles de oxígeno con un pequeño dispositivo sujeto al dedo de Lucas. Examinó la garganta del niño, sus ojos, sus uñas. Cuando terminó, se puso de pie y se enfrentó a Salvatore. Asma crónica, gravemente subtratada. Sus pulmones están dañados por ataques repetidos sin la medicación adecuada. La voz del doctor era sombría. Necesita un ambiente cálido y un tratamiento constante. Si se queda aquí fuera, sus pulmones fallarán en cuestión de semanas. Salvatore asintió una vez. Se volvió para mirar a Elena y sus hijos, de pie en el frío bajo el paso elevado, rodeados de todo lo que poseían en el mundo. Empaquen sus cosas. Todos ustedes vienen conmigo. Elena abrió la boca para protestar, pero no salieron palabras. Se quedó helada, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Amelia fue la primera en moverse. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y volvió al refugio de cartón. Recogió los libros esparcidos, apilándolos ordenadamente. Dobló las mantas rotas en cuadrados. Recogió las pocas prendas de vestir que poseían, alisando las arrugas antes de meterlas en una bolsa de plástico. Y luego recogió el viejo abrigo de su madre, el abrigo que había cubierto a Sofía durante 97 noches, el abrigo que olía a gases de escape, a cartón y a supervivencia. Lo dobló con el mismo cuidado que le daría a un vestido de novia, presionando los pliegues, metiendo los bordes deshilachados. Este abrigo no era solo tela, era una promesa. Era la prueba de que su madre lo había dado todo, incluido el calor de su propio cuerpo, para mantener a sus hijos con vida. Amelia no lo dejaría atrás. Elena levantó a Sofía de la caja de poliestireno, acunando al bebé dormido contra su pecho. Tomó la mano de Lucas y juntos, la familia caminó hacia el todoterreno de Salvatore. El viaje de regreso a Lincoln Park duró 40 minutos. 40 minutos de silencio casi absoluto. Lucas se sentó junto a la ventana, con la cara pegada al cristal, viendo cómo la ciudad se transformaba a su alrededor. Las aceras rotas dieron paso a calles pavimentadas. Las paredes cubiertas de graffiti dieron paso a setos bien cuidados. Las tiendas tapiadas dieron paso a boutiques con escaparates iluminados. Sus ojos se abrían más con cada manzana que pasaba, bebiendo de un mundo que nunca supo que existía. Sofía dormía en los brazos de su madre, su pequeño pecho subiendo y bajando pacíficamente. Por primera vez en 97 noches, estaba caliente,
verdaderamente caliente. El calor de las rejillas de ventilación del coche la envolvía como una manta, y durmió más profundamente de lo que había dormido en meses. Elena miraba al frente, su rostro ilegible, su cuerpo rígido por la tensión, y Amelia estaba sentada con la espalda perfectamente recta, las manos cruzadas sobre la bolsa de plástico que contenía los recibos, los ojos fijos en la carretera frente a ellos. No miró por la ventana. No se maravilló de las mansiones, ni de las farolas, ni de las aceras limpias. Había visto este mundo antes, a través de las ventanas de los autobuses, a través de los huecos de las vallas, a través de los espacios entre las vidas de los ricos y la realidad de los pobres. Sabía que este mundo no estaba hecho para gente como ella. El todoterreno giró en una calle arbolada y se detuvo frente a la mansión de Lincoln Park. Elena salió del coche, todavía sosteniendo a Sofía. Instintivamente, automáticamente, se volvió hacia el lado de la casa, hacia la entrada de servicio, hacia la puerta que había usado todos los días durante 2 años. La mano de Salvatore la detuvo por el brazo. Por ahí no. Elena lo miró confundida. Hoy, dijo Salvatore, su voz tranquila pero firme, entras por la puerta principal. Elena se paró en el umbral de la puerta principal, con los pies congelados en su sitio. Había pasado por esta puerta 1000 veces. Había pulido sus manijas de latón, barrido sus escalones de piedra, visto a los invitados entrar y salir por su marco de madera tallada. Pero nunca la había cruzado ella misma. La puerta principal era para los residentes, para los visitantes, para la gente que pertenecía, no para el servicio. Sus piernas temblaron al cruzar el umbral. Sus zapatos gastados no hicieron ruido en el suelo de mármol del vestíbulo, y se encontró caminando de puntillas, como si sus pasos pudieran activar alguna alarma que la expusiera como una intrusa. 2 años entrando por la parte de atrás, 2 años manteniendo la cabeza gacha, permaneciendo invisible, conociendo su lugar. No sabía cómo caminar por la puerta principal. El sonido de pequeños pies bajando la escalera rompió el silencio. Papi, pues, bye, papi. Bella apareció en lo alto de las escaleras, su pijama arrugado, su pelo alborotado por el sueño. Claramente había estado esperando, escuchando el regreso de su padre. Se detuvo a mitad de camino, sus ojos se abrieron de par en par al ver a los extraños en el vestíbulo. «Elena», gritó, «Elena tiene bebés». Bajó volando los escalones restantes, casi tropezando en su emoción, y se detuvo en seco frente a Lucas, mirándolo con abierta curiosidad. «Te lo dije, papi, vi fotos en su cartera. Te dije que tenía bebés, pero nadie me escuchó». Salvatore puso una mano en el hombro de su hija. «Sí, lo hiciste, tenías razón». Guió a la familia a través del vestíbulo, pasando por la sala de estar formal, hasta las habitaciones de invitados en el primer piso, un conjunto de habitaciones que había alojado a diplomáticos, socios comerciales y una vez a un senador que necesitaba desaparecer por unos días. Esta noche, alojaría a una madre y sus 3 hijos. La ama de llaves de la noche apareció como si hubiera sido convocada por arte de magia, llevando toallas, paños y una pila de ropa limpia de varios tamaños. No hizo preguntas, simplemente dejó todo y se retiró con un silencioso asentimiento. Elena llevó a Sofía al baño primero, luego regresó por Lucas. El niño se paró al borde de la bañera, viendo a su madre abrir el grifo, viendo el agua fluir. Extendió una pequeña mano y tocó el chorro. Sus ojos se abrieron de par en par. «Mamá», susurró, «mamá, está caliente». Lo dijo como si estuviera presenciando un milagro, como si el agua caliente fuera algo que solo existía en los cuentos, algo de lo que había oído hablar pero que nunca creyó que fuera real. El rostro de Elena se arrugó, acercó a su hijo, escondiendo sus lágrimas en su cabello, y lo ayudó a entrar en el baño. Sofía gritó cuando el agua tocó su piel. Se agitó, pateó y gimió, su pequeño cuerpo rígido de miedo. Solo había conocido el agua fría, el agua de los cubos de plástico, el agua que la hacía temblar y llorar. El calor era extraño, el calor estaba mal. Elena tardó 10 minutos en calmarla,
en convencerla de que el agua tibia no le haría daño, de que estaba a salvo. Amelia no esperó ayuda. Cogió una toalla y un paño y cerró la puerta del baño detrás de ella. Cuando salió 15 minutos después, su piel estaba rosada por el frote, su pelo corto húmedo, pero su expresión no había cambiado. No había dejado que nadie la viera desvestirse. No había dejado que nadie viera la cicatriz. La ama de llaves de la noche regresó con ropa fresca, pijamas de algodón suave, calcetines cálidos, un jersey de lana. Lucas los agarró con entusiasmo, maravillándose de la suavidad de la tela. Sofía ya estaba vestida por Elena, envuelta en un mameluco 3 tallas más grande, que la hacía parecer una pequeña oruga que se retorcía. Amelia miró la ropa dispuesta para ella. No la tocó. No necesito ropa nueva, dijo. La mía todavía me queda. La ama de llaves miró a Salvatore, insegura. Salvatore estudió a la niña. La forma en que se mantenía alejada de su familia. La forma en que cruzaba los brazos sobre el pecho. La forma en que sus ojos se dirigían a la puerta, midiendo rutas de escape, calculando riesgos. No se negaba por orgullo. Se negaba porque no creía. Había vivido demasiado tiempo en un mundo donde nada era gratis, donde la amabilidad era una trampa, donde cada regalo tenía un precio que se cobraría más tarde, siempre más tarde, cuando estabas demasiado metido para escapar. Traerlos a la casa había sido la parte fácil. Hacerles creer que pertenecían aquí, que estaban a salvo, que nadie los lastimaría, ni los usaría, ni los echaría de nuevo a la calle. Ese sería el verdadero desafío. La mansión se quedó en silencio después de la medianoche. Lucas dormía en la cama de la habitación de invitados, enterrado bajo mantas más suaves que cualquier cosa que hubiera tocado. Su respiración era constante y clara por primera vez en meses. La medicación para el asma que el doctor Webb le había administrado estaba funcionando, y el calor de la habitación estaba haciendo lo que 97 noches bajo el paso elevado no pudieron. Sofía dormía en una cuna adecuada, prestada del ático donde había estado guardada desde que Bella la superó. No se movió, no lloró, no se despertó cada hora temblando. Simplemente durmió, con sus pequeños puños cerrados contra sus mejillas. Elena yacía en el sofá de la sala de estar contigua a las habitaciones de invitados. Se había negado a dormir en una cama, insistiendo en que era demasiado, que el sofá era más que suficiente. Su cuerpo se había rendido al agotamiento a los pocos minutos de acostarse. La casa estaba en paz, pero Salvatore no podía dormir. A las 2 de la mañana, se rindió. Tenía la garganta seca, la mente demasiado ruidosa con todo lo que había visto y aprendido. Se puso una bata y bajó a la cocina, sus pies descalzos silenciosos sobre los suelos de madera. No encendió la luz. El resplandor de las lámparas del jardín exterior proporcionaba suficiente iluminación para navegar. Y entonces la vio. Una pequeña figura sentada acurrucada en el asiento de la ventana de la cocina, con las rodillas pegadas al pecho, los brazos alrededor de las piernas. Miraba la oscuridad, con los ojos bien abiertos, sin parpadear. Amelia. Salvatore se detuvo en la puerta. No se anunció. Simplemente caminó hasta el asiento de la ventana y se sentó en el extremo opuesto, dejando espacio entre ellos. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Amelia rompió el silencio primero. No puedo dormir en camas blandas. Su voz era tranquila, realista. Estoy acostumbrada al suelo. Salvatore no dijo nada. Esperó. Debajo del puente, tenía que quedarme despierta por la noche. Continuó mirando por la ventana mientras hablaba. Yo era la vigía. Mamá estaba demasiado cansada. Trabajaba todo el día. Necesitaba dormir. Sus dedos se apretaron alrededor de sus rodillas. Una vez vino un hombre borracho. Entró directamente en nuestro espacio. Estaba gritando, diciendo que no pertenecíamos allí, diciendo que nos haría daño si no nos íbamos. Lo dijo sin emoción, sin drama, como si estuviera describiendo algo que le pasó a otra persona. Cogí una botella rota del suelo, la sostuve frente a mí, le dije que si se acercaba más, lo cortaría. Salvatore sintió que algo se retorcía en su pecho. Se fue. Me dijo palabrotas, pero se fue.
Amelia se encogió de hombros, un pequeño movimiento. Mamá no lo sabe. Estaba dormida, no quería que se preocupara. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas con todo lo que implicaban. Una niña de 7 años haciendo guardia en la oscuridad con una botella rota, protegiendo a su familia de amenazas que ningún niño debería tener que enfrentar. Tienes 7 años, dijo Salvatore en voz baja. No deberías haber tenido que hacer nada de eso. Amelia giró la cabeza ligeramente, mirándolo por primera vez desde que se sentó. No tuve elección. No había autocompasión en su voz, ni ira, solo una simple declaración de hechos. Se volvió hacia la ventana, su reflejo fantasmal en el cristal. «Nos vas a echar, ¿verdad?». La pregunta tomó a Salvatore por sorpresa. «¿Qué te hace pensar eso?». «Puedo decir que eres una persona poderosa». Sus ojos permanecieron fijos en la oscuridad exterior. La gente poderosa no mantiene a la gente pobre cerca por mucho tiempo. Somos útiles por un tiempo. Luego nos convertimos en problemas. Luego desaparecemos. Acercó las rodillas más a su pecho. Así es como siempre funciona. Salvatore no respondió a su pregunta de inmediato. Se sentó en la oscuridad de la cocina, mirando el mismo cielo nocturno que Amelia estaba observando, y por primera vez en muchos años se permitió recordar. «Crecí en el lado sur», dijo finalmente, «no muy lejos de donde te encontré hoy, un barrio llamado Bridgeport. En aquel entonces no era diferente de Back of the Yards. Las mismas calles rotas, las mismas ventanas tapiadas, la misma sensación de que el mundo te había olvidado». Amelia no se movió, pero él podía decir que estaba escuchando. Su respiración había cambiado, volviéndose más lenta, más deliberada. «Mi padre era un borracho». Las palabras salieron planas, sin emoción. No podía mantener un trabajo. Gastaba el poco dinero que teníamos en whisky, y cuando se le acababa el whisky, descargaba su ira en mi madre. Salvatore hizo una pausa, los recuerdos surgiendo como fantasmas de una tumba que había intentado mantener sellada. «Mi madre tenía 3 trabajos para mantenernos vivos a mí y a mi hermano Dante. Limpiaba oficinas por la noche. Trabajaba en una lavandería durante el día. Los fines de semana, cosía para los vecinos. Dormía quizás 4 horas por noche y nunca se quejó, ni una sola vez. Todavía podía ver su rostro, el agotamiento grabado en sus rasgos, la forma en que sus manos siempre estaban rojas y en carne viva por el trabajo, la forma en que les sonreía a él y a Dante, incluso cuando no había nada de qué sonreír. Solía esconder comida debajo de mi cama», continuó. «Pan sobre todo, a veces galletas, lo que pudiera coger sin que nadie se diera cuenta. Lo escondía porque tenía miedo de que no hubiera nada que comer al día siguiente, porque a veces no lo había». Por primera vez, Amelia se volvió para mirarlo por completo. Sus ojos, generalmente tan cautelosos, contenían algo diferente ahora, algo más suave. Reconocimiento. «Te entiendo», dijo Salvatore, encontrando su mirada. «Yo fui tú. Sé lo que es irse a dormir con hambre. Sé lo que es ver a tu madre sacrificarlo todo y aún así no tener suficiente. Sé lo que es crecer demasiado rápido porque el mundo no te dio otra opción». Amelia estudió su rostro durante un largo momento, como si buscara pruebas de una mentira. «Eres diferente», dijo al fin. «¿Saliste?» «Sí, salí». Salvatore asintió lentamente. «Y tú también lo harás, te lo prometo». Amelia negó con la cabeza de inmediato, el movimiento brusco y seguro. «No creo en las promesas. Las promesas se rompen con demasiada facilidad». Las palabras golpearon a Salvatore más fuerte de lo que esperaba. 7 años. Y ya había aprendido esa lección. 7 años. Y ya había construido muros lo suficientemente altos como para mantener fuera la esperanza. Miró a esta niña que había contado 97 noches en la pared de un puente, que había protegido a su familia con botellas rotas, que había guardado recibos en una bolsa de plástico porque entendía que la verdad sin pruebas no valía nada. «Entonces no prometeré», dijo en voz baja. «Haré, y verás». Amelia sostuvo su mirada durante mucho tiempo, su expresión ilegible,
Los segundos se alargaron entre ellos, llenos del peso de todo lo que quería creer y todo lo que había aprendido a no creer. Finalmente habló. Eres el segundo extraño que dijo que ayudaría a mi madre. Su voz era plana de nuevo. La suavidad se había ido tan rápido como había aparecido. El primero fue mi padre. Prometió que volvería. Prometió que nos cuidaría. Se volvió hacia la ventana, su reflejo devolviéndole la mirada desde el cristal. Luego desapareció. Nunca lo volvimos a ver. Sus pequeños hombros subieron y bajaron con una respiración. Ya no estoy enfadada con él. Solía estarlo, pero ahora simplemente ya no me importa. Acercó las rodillas más a su pecho, haciéndose lo más pequeña posible. No confío en los hombres. Ya no. Victor Crane llegó a la mansión exactamente a las 9 de la mañana siguiente, a la misma hora que había llegado todos los días durante los últimos 20 años. Su traje negro estaba impecable, planchado a la perfección. Su pelo plateado estaba peinado hacia atrás pulcramente. Sus zapatos brillaban con un pulido reciente. Entró por la entrada de servicio con la confianza de un hombre que se había hecho indispensable, que conocía todos los secretos de la casa, que creía que su posición era intocable. Pasó por la cocina de camino a revisar el horario del día y se detuvo en seco. 3 niños estaban sentados en la mesa del desayuno con vela. Lucas comía huevos revueltos con la concentración de alguien que no había visto comida de verdad en meses. Sofía estaba sentada en una silla alta, sus dedos regordetes agarrando trozos de tostada que Elena cortaba en pequeños cuadrados. Y Amelia estaba sentada con la espalda recta y en silencio, observando todo con esos ojos agudos y sabios. El rostro de Victor cambió. Fue sutil, duró menos de un segundo, pero estaba allí, un destello de reconocimiento, un parpadeo de miedo, la breve e involuntaria reacción de un hombre que ve cómo su mundo, cuidadosamente construido, comienza a resquebrajarse. Luego la máscara regresó, suave y profesional como siempre. Señor, dijo Víctor, volviéndose hacia Salvatore, que acababa de entrar en la cocina. ¿Puedo preguntar quiénes son estos niños? Salvatore no respondió. Simplemente miró a Víctor durante un largo momento, su expresión ilegible, luego se dio la vuelta y caminó hacia su oficina. No miró hacia atrás. No lo necesitaba. Sabía que Víctor lo seguiría. La puerta de la oficina se cerró detrás de ellos con un suave clic. Víctor se paró frente al escritorio, con las manos entrelazadas a la espalda, la imagen de un profesionalismo sereno. Pero sus ojos se desviaron brevemente hacia los objetos dispuestos en la superficie del escritorio. Y esta vez no pudo ocultar su reacción. 8 recibos extendidos en una fila, fotografías impresas de cada uno, extractos bancarios resaltados con marcador amarillo. Salvatore se sentó en su silla de cuero y juntó los dedos, mirando a Víctor como podría mirar a un insecto que hubiera encontrado arrastrándose por su plato. 8 meses, dijo Salvatore. Su voz era tranquila, baja, terriblemente controlada. $1,700 cada mes. $13,600 en total. La mandíbula de Víctor se tensó, pero no dijo nada. Eso es lo que le robaste a una mujer con 3 hijos. Una mujer que trabajaba 12 horas al día en esta casa. Una mujer que daba cada trozo de comida a sus hijos y se moría de hambre para mantenerlos con vida. Víctor abrió la boca para hablar, pero Salvatore levantó una mano interrumpiéndolo. Sé lo que hiciste, tengo los recibos, tengo tu letra, tengo la firma de Elena, tengo los registros bancarios que muestran exactamente cuánto te pagué para que le dieras y exactamente cuánto le diste en realidad. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo que quiero saber es por qué. La compostura de Víctor se resquebrajó ligeramente. El sudor comenzó a brotar en sus sienes. Señor Moretti, puedo explicarlo. La mujer, ella no es de fiar. Estos inmigrantes mienten, exageran. ¿Probablemente qué? La voz de Salvatore bajó a un registro que hizo que Víctor diera un paso involuntario hacia atrás. Probablemente merecía ver a sus hijos dormir en una caja de poliestireno bajo un paso elevado de una autopista.
Probablemente merecía que su hijo casi muriera de asma no tratada. Probablemente merecía desplomarse de hambre en el suelo de mi cocina. El rostro de Victor se había puesto pálido. La máscara de confianza se había desmoronado por completo, revelando al cobarde que había debajo. Salvatore se levantó lentamente, irguiéndose en toda su altura. Confié en ti durante 20 años, 20 años. Te confié mi casa, mi hija, mis empleados. Confié en ti como en un hermano. Caminó alrededor del escritorio, cada paso deliberado, cada paso acercándolo más al hombre tembloroso que tenía delante. Y esto es lo que hiciste con esa confianza. Le robaste a la persona más vulnerable de esta casa. La, amena- la amenazaste con la deportación a pesar de que sus papeles son legales. Le dijiste que la acusarías de robo si hablaba. La boca de Victor se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. Y mientras te embolsabas su dinero, mientras te comprabas buenas cenas y ropa nueva y lo que sea en lo que lo gastaste, 3 niños dormían sobre cartón. Un bebé de 14 meses usaba un abrigo como manta porque su madre no tenía nada más que dar. Salvatore se detuvo directamente frente a Victor, lo suficientemente cerca como para ver el sudor rodando por su rostro. Tienes 2 opciones. Se acercó al escritorio y abrió el cajón superior. Dentro, descansando sobre un lecho de terciopelo, había una pistola negra. Los ojos de Victor se abrieron de par en par. Opción 1. Escribes un cheque por cada centavo que robaste. Firmas una confesión. Te vas de Chicago esta noche y rezas para que no cambie de opinión sobre dejarte vivir. La mano de Salvatore descansaba en el borde del cajón. Opción 2. No terminó la frase. No lo necesitaba. Las manos de Victor temblaban mientras escribía el cheque. La pluma arañaba el papel. Cada trazo una confesión. Cada número una admisión de culpa. $13,600. La cantidad que había robado centavo a centavo de una mujer que no tenía nada. Firmó su nombre en la parte inferior, la firma temblorosa y desigual, nada que ver con la floritura segura que había usado durante 20 años en los documentos de la casa. Salvatore observaba en silencio, con los brazos cruzados, el rostro tallado en piedra. Luego vino la confesión, una sola página, escrita a mano, detallando todo lo que Victor había hecho. Los pagos reducidos, las amenazas de deportación, las acusaciones de robo que había mantenido sobre la cabeza de Elena como un cuchillo. Cada palabra fue dictada por Salvatore, y Victor escribió cada una sin protestar, su resistencia completamente destrozada. Cuando la pluma finalmente dejó de moverse, Victor levantó la vista con los ojos desesperados de un hombre que esperaba misericordia. No encontró ninguna. Hay una cosa más, dijo Salvatore. Victor tragó saliva. ¿Qué más podrías querer? Vas a arrodillarte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. ¿Arrodillarme? La voz de Victor se quebró. ¿Arrodillarme ante quién? Salvatore no respondió. En cambio, miró hacia la puerta de la oficina. Se abrió lentamente. Amelia estaba en el umbral, su pequeña figura recortada contra la luz del pasillo. Sostenía la bolsa de plástico en sus manos, la misma bolsa que había protegido durante 97 noches, la bolsa que contenía cada recibo, cada prueba que había dado lugar a este momento. Entró en la oficina sin dudarlo. Ante ella, dijo Salvatore, ante la niña de 7 años que guardó las pruebas de tus crímenes mientras dormía sobre cartón bajo un puente, ante la niña que protegió a su familia cuando tú les estabas robando. Victor miró a Amelia. Su rostro pasó por la incredulidad, luego la vergüenza, luego algo que podría haber sido miedo. Amelia le devolvió la mirada. No parpadeó, no se inmutó. Simplemente lo miró con esos ojos que habían visto demasiado, que habían aprendido demasiado joven lo cruel que podía ser el mundo. Arrodíllate, repitió Salvatore. Las piernas de Victor cedieron. Se hundió de rodillas lentamente, el movimiento torpe y sin gracia, el descenso de un hombre que nunca se había arrodillado ante nadie en su vida. Su caro traje se arrugó contra el suelo de madera. Su pelo plateado cayó hacia adelante, ocultando su rostro. No podía mirarla.
Miró al suelo, a sus propios zapatos pulidos, a cualquier cosa excepto a la niña que estaba de pie ante él. Amelia caminó hacia adelante hasta que estuvo directamente frente a él. No dijo nada. Durante un largo momento, simplemente miró al hombre que había causado tanto sufrimiento a su familia. El hombre que había tomado el dinero que debería haber alimentado a su hermano. El hombre que había amenazado a su madre para que guardara silencio. El hombre que los había obligado a vivir en la calle. Luego, lenta y deliberadamente, asintió una vez, un solo asentimiento, un reconocimiento de que se había hecho justicia. No perdón, no absolución, sino la aceptación de que este capítulo estaba cerrado. Se dio la vuelta y salió de la oficina sin decir una palabra. Salvatore hizo un gesto a Dante, que había estado esperando en el pasillo. Su hermano entró en la oficina con dos de sus hombres y juntos escoltaron a Victor fuera de la mansión, fuera de Lincoln Park, fuera de Chicago. Nunca se le permitiría regresar. La puerta principal se cerró detrás de él con un sonido de finalidad. En el pasillo, Elena estaba de pie con la mano sobre la boca, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo había oído todo. Había observado a través de la rendija de la puerta cómo el hombre que la había atormentado durante meses se arrodillaba ante su hija. Amelia se acercó a su madre y le tomó la mano. Tenías razón, mamá. Su voz era clara y fuerte, resonando en los suelos de mármol y los altos techos de la mansión. La verdad necesita pruebas, y las pruebas siempre ganan. Pasaron 2 semanas y la mansión comenzó a sentirse diferente. No de ninguna manera física. Las habitaciones eran las mismas, los muebles no habían cambiado, las rutinas de la vida diaria continuaban como siempre. Pero ahora había algo nuevo en el aire. Algo que no había estado allí antes. Vida. Lucas durmió toda la noche por primera vez en 2 años. La medicación para el asma que el doctor Webb le recetó funcionó de manera constante, despejando sus pulmones, aliviando su respiración, silenciando el terrible estertor que había acompañado cada aliento que tomaba bajo el paso elevado. Se despertaba cada mañana sin toser, sin jadear, sin el miedo de que ese aliento pudiera ser el último. Sofía encontró su voz. Durante meses había estado en silencio, apenas emitiendo sonidos más allá de suaves llantos y gemidos. Elena se había preocupado de que algo anduviera mal con su desarrollo, pero resultó que Sofía simplemente había aprendido en sus 14 meses de vida que el ruido atraía el peligro. El ruido traía extraños. El ruido no era seguro. Ahora, en el calor y la seguridad de la mansión, comenzó a balbucear. Sonidos simples al principio, luego sílabas, luego algo que podría haber sido mamá. Elena lloró la primera vez que lo oyó. La propia Elena estaba cambiando. Sus mejillas se habían rellenado ligeramente. Los ángulos agudos de la inanición comenzaban a suavizarse. Ahora comía en la mesa con todos los demás, no de pie en la cocina picoteando sobras. Todavía trabajaba porque insistía, pero Salvatore había reducido sus horas y aumentado su salario a lo que siempre debería haber sido. Sonreía más a menudo, y a veces la sonrisa le llegaba a los ojos. Bella y Lucas se volvieron inseparables. La niña de 4 años y el niño de 5 pasaban sus días juntos, inventando juegos, compartiendo juguetes, aprendiendo el uno del otro. Lucas le enseñó a Bella a dibujar, sus pequeñas manos guiando su crayón sobre el papel para crear formas que ella nunca había imaginado. Bella le enseñó a Lucas a jugar al ajedrez, un juego que su padre le había mostrado, y fue paciente con él cuando olvidaba cómo se movían los caballos. Reían juntos, jugaban juntos, sanaban juntos de la manera en que los niños lo hacen, rápida y completamente, dejando las cicatrices atrás como ropa que ya no les queda. Pero Amelia no sanaba. Mantenía su distancia de todos, incluida Bella. Cuando Bella le pedía que jugara, Amelia se negaba cortésmente. Cuando le ofrecían juguetes, no los tocaba. Cuando los otros niños corrían por los pasillos, gritando de alegría, ella observaba desde la esquina con ojos que permanecían cautelosos, alerta, esperando que algo malo sucediera. Todavía se sentaba junto a la ventana todas las noches, mirando la oscuridad, vigilando a una familia que ya no necesitaba vigilancia.
Todavía se negaba a usar zapatos en la casa, sus pies descalzos golpeando silenciosamente los suelos como si necesitara correr en cualquier momento. Y todavía no confiaba. Una noche, Salvatore se despertó a las 3 de la mañana y bajó a por agua. La luz de la cocina estaba apagada, pero la puerta del refrigerador estaba abierta, proyectando un pálido resplandor sobre el suelo. Amelia estaba de pie frente a él, con una bolsa de plástico en las manos. Estaba cogiendo comida, pan, queso, manzanas, cualquier cosa que pudiera caber. Los metía en la bolsa rápidamente, en silencio, con la eficiencia práctica de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Estaba acaparando, preparándose, asegurándose de que si todo se desmoronaba de nuevo, tendría algo para sobrevivir. Oyó sus pasos y se congeló. Su cuerpo se puso rígido de miedo. Atrapada. Salvatore no levantó la voz, no la regañó. No le preguntó qué estaba haciendo porque ya lo sabía. Caminó hacia el refrigerador, lo abrió más y comenzó a sacar más comida. La añadió a su bolsa, artículo por artículo. Galletas, cajas de jugo, un recipiente de pasta sobrante. «Coge todo lo que quieras», dijo en voz baja. Amelia lo miró, su expresión ilegible. «Pero un día», continuó Salvatore, cerrando el refrigerador, «ya no necesitarás hacer esto». Un mes después de la noche bajo el paso elevado, Salvatore invitó a Amelia a su oficina. Ella vino a regañadientes, sus pies descalzos silenciosos sobre el suelo de madera, sus ojos escaneando la habitación en busca de amenazas por costumbre. Se sentó en la silla de cuero frente a su escritorio, su postura rígida, sus manos cruzadas en su regazo. Entre ellos, en el escritorio, había un objeto que hizo que a Amelia se le cortara la respiración. La caja de poliestireno. La misma caja donde Sofía había dormido durante 97 noches. La misma caja forrada con papel de periódico arrugado, manchada de suciedad, edad y supervivencia. Salvatore la había guardado, limpiado cuidadosamente, preservado como una reliquia. «¿Por qué tiene eso?», preguntó Amelia. Su voz era firme, pero sus ojos la traicionaban. Recordaba esa caja. Recordaba meter a su hermanita en ella todas las noches, arreglando el periódico para protegerla del frío, colocando el abrigo de su madre por encima, como una manta. «Para no olvidar», dijo Salvatore simplemente. Amelia lo miró, esperando más. «La guardé para recordarme lo que no vi. Durante 2 años, tu madre trabajó en mi casa, y nunca le pregunté cómo vivía. Nunca miré lo suficientemente de cerca como para darme cuenta de que se estaba muriendo justo delante de mí». Tocó el borde de la caja con las yemas de los dedos. «Esta caja es mi recordatorio. Cada vez que la veo, recuerdo que casi dejo morir a un bebé porque estaba demasiado ciego para prestar atención». Amelia guardó silencio durante un largo momento, mirando la caja. Cuando finalmente habló, su voz era más pequeña de lo habitual, más joven, más cercana a la voz de la niña que debería haber sido. «Solía pensar que viviríamos bajo ese puente para siempre». Salvatore no la interrumpió. «Solía pensar que eso era todo lo que merecíamos, que éramos pobres y que la gente pobre no podía vivir de otra manera, que el mundo había decidido que no valíamos nada y que no había nada que pudiéramos hacer al respecto». Lo miró, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Pensé que crecería bajo ese paso elevado. Pensé que Lucas también, si vivía lo suficiente. Pensé que Sofía nunca conocería otra cosa». «Estabas equivocada», dijo Salvatore suavemente. «Lo sé ahora». La voz de Amelia vaciló. «Pero en ese entonces no lo sabía. En ese entonces solo intentaba mantener a todos con vida un día más. Eso era todo lo que podía hacer. Y lo hiciste». Salvatore se inclinó ligeramente hacia adelante. «Mantuviste a tu familia con vida. Protegiste a tu hermano. Cuidaste de tu hermana. Guardaste los recibos que llevaron a Víctor ante la justicia. Hiciste todo eso a los 7 años». Amelia negó con la cabeza. «Solo hice lo que tenía que hacer». «Eso», dijo Salvatore, «es exactamente lo que hace un héroe». Por primera vez desde que la conocía, Amelia sonrió. Fue pequeña, frágil, apenas más que una ligera curva de sus labios, pero fue real.
Le llegó a los ojos, solo por un momento, iluminándolos con algo que podría haber sido esperanza. Salvatore metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una caja. La puso sobre el escritorio y la empujó hacia ella. Amelia la abrió lentamente. Dentro, envueltas en papel de seda, había un par de zapatillas, zapatillas de lona rojas con cordones blancos, nuevas, exactamente de su talla, las primeras zapatillas que tendría en 2 años. Amelia las miró fijamente. Sus manos temblaban mientras levantaba una de la caja, sintiendo su peso, su novedad, la promesa que representaba. Y entonces llegaron las lágrimas. No sollozos fuertes, no llanto dramático, solo lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas, una tras otra, cayendo sobre la lona roja como gotas de lluvia. No lloraba porque las zapatillas fueran bonitas. Lloraba porque, por primera vez en su vida, alguien había mirado sus pies descalzos y congelados y había decidido hacer algo al respecto. 6 meses después, en una fresca mañana de primavera, Salvatore llevó a Elena y sus hijos a una calle tranquila en Pilsen. El barrio había cambiado desde la última vez que Elena pasó por allí en esos desesperados viajes en autobús a casa. Se habían abierto nuevos negocios, familias caminaban por las aceras, niños jugaban en pequeños patios bordeados por vallas de tela metálica. Todavía era modesto, todavía de clase trabajadora, pero estaba vivo con el tipo de esperanza que proviene de la comunidad. Salvatore detuvo el coche frente a una pequeña casa al final de la manzana. No era nada lujoso, una simple casa de un solo piso con revestimiento blanco y un pequeño patio delantero donde se había plantado un árbol joven. Un estrecho camino de entrada conducía a un pequeño garaje. Las ventanas estaban limpias. El techo era nuevo y la puerta principal había sido pintada de un azul brillante y alegre. Elena la miró a través de la ventanilla del coche, sin entender. ¿Qué hacemos aquí? Salvatore le entregó un juego de llaves. Esto es tuyo. El rostro de Elena se puso pálido. Miró las llaves en su mano, luego la casa, luego de nuevo a Salvatore. No puedo aceptar esto. Es demasiado. No es un regalo, interrumpió Salvatore suavemente. Es una compensación por lo que Víctor te robó y por lo que yo no vi. Miró la puerta azul, luego de nuevo a Elena. Te dejé sufrir durante 2 años porque no presté atención. Dejé que tus hijos durmieran bajo un puente porque nunca me molesté en hacer una sola pregunta sobre tu vida. Esta casa no borra eso. Nada puede, pero es un comienzo. Las manos de Elena temblaban alrededor de las llaves. Las lágrimas corrían por sus mejillas. En el asiento trasero, Lucas pegó la cara a la ventana, con los ojos muy abiertos por el asombro. Sofía rebotaba en su silla de coche, balbuceando felizmente al ver el árbol en el patio. Y Amelia estaba sentada en silencio, sus zapatillas rojas brillantes contra la alfombrilla, observando el rostro de su madre. Se mudaron ese fin de semana. Elena continuó trabajando en la mansión Moretti, pero todo era diferente ahora. Trabajaba 8 horas al día en lugar de 12. Tenía un contrato adecuado, seguro de salud, vacaciones pagadas. Ya no era invisible, ya no era desechable, ya no era un fantasma que existía solo para servir. Lucas comenzó la escuela en otoño. Hizo amigos rápidamente. Su naturaleza amable y su talento artístico atraían a otros niños hacia él. Su asma estaba bajo control ahora, manejada con medicación y visitas regulares al médico. Dormía todas las noches sin toser, sin jadear, sin miedo. Sofía se fortalecía cada día. Corría por el pequeño patio trasero con piernas firmes, riéndose de las mariposas, persiguiendo al gato de los vecinos, llenando la casa con los sonidos de una niña feliz. Ahora hablaba en frases completas. Su vocabulario se expandía a diario, compensando todos los meses de silencio asustado. Bella venía de visita todos los fines de semana. Ella y Lucas seguían siendo inseparables. Su amistad se profundizaba en algo que se parecía a una familia. Ella le enseñó a tocar el piano en el pequeño teclado que Elena había comprado de segunda mano. Él le enseñó a pintar con acuarelas. Eran hermanos en todos los sentidos importantes. Y Amelia prosperó. Se matriculó en la escuela 2 meses después de mudarse
e inmediatamente se situó en lo más alto de su clase. Sus maestros se maravillaban de su concentración, su disciplina, su hambre de conocimiento. Seguía siendo seria, todavía madura para su edad, pero había aprendido a sonreír. A veces, cuando Lucas hacía una broma o Sofía hacía algo tonto, incluso se reía. Y todos los días, sin excepción, llevaba sus zapatillas rojas. Los pies que una vez estuvieron descalzos y congelados, morados de frío, agrietados y sangrando sobre el suelo helado, ahora estaban protegidos, calientes, seguros. Una tarde, Elena encontró a Amelia sentada en su cama, con la vieja bolsa de plástico en las manos. La bolsa con los recibos, la bolsa que había guardado durante 97 noches bajo el paso elevado. «Ya puedes tirar eso, mija», dijo Elena suavemente. «Se acabó. Ya no lo necesitamos». Amelia negó con la cabeza lentamente. «No, mamá». Sostuvo la bolsa contra su pecho de la misma manera que la había sostenido todas esas noches en el frío y la oscuridad. «La guardo para recordar, para no olvidar nunca de dónde venimos». Un año después, en la oficina donde se habían construido imperios y destruido enemigos, Salvatore Moretti guardaba un cajón especial. No estaba cerrado con llave. No contenía armas, ni contratos, ni secretos del submundo criminal. Contenía algo mucho más valioso. Dentro de ese cajón había una caja de poliestireno, la misma caja donde Sofía había dormido durante 97 noches. La misma caja que había sido una cuna cuando no había cuna, una cama cuando no había cama, un símbolo de todo lo que una madre había sacrificado para mantener a sus hijos con vida. Salvatore la había limpiado cuidadosamente, preservado cada pliegue y mancha, la había mantenido exactamente como había estado la noche en que la encontró bajo el paso elevado. Y en la tapa había pegado una fotografía. 4 niños sentados en los escalones de la entrada de una casa con una puerta azul. Amelia a la izquierda, sus zapatillas rojas brillantes contra el hormigón, una pequeña sonrisa en su rostro. Lucas a su lado, con el brazo alrededor de los hombros de Bella, ambos riendo de algo fuera del encuadre. Y Sofía en el medio, de 2 años ahora, sus manos regordetas extendidas hacia la cámara, su rostro partido por una sonrisa de pura alegría. Debajo de la fotografía, con la propia letra de Salvatore, estaban las palabras, «Para no olvidar nunca lo que no vi». Todos los domingos, sin excepción, Salvatore y Bella conducían hasta la casa de la Puerta Azul. Venían a cenar. Elena cocinaba para todos ahora, comidas de verdad, porciones generosas, comida que llenaba la mesa y llenaba el estómago y llenaba el corazón. Ya no guardaba su plato para los demás, ya no pasaba hambre para que sus hijos comieran. Se sentaba a la cabecera de su propia mesa en su propia casa y comía con su familia, todos juntos. Los 4 niños se habían convertido en algo más que amigos. Eran hermanos en todos los sentidos importantes. Bella y Lucas terminaban las frases del otro. Sofía seguía a Amelia a todas partes, copiando su forma de andar, imitando sus expresiones, adorando a su hermana mayor con la devoción que solo un niño pequeño puede mostrar. A veces peleaban, como hacen los niños, pero siempre perdonaban, siempre volvían a estar juntos. Eran familia. Y en la esquina del dormitorio de Elena, doblado cuidadosamente en un estante, estaba el viejo abrigo. El abrigo que había mantenido a Sofía caliente durante 97 noches. El abrigo que Elena había usado todos los días en la mansión. No para ella, sino para poder llevarlo a casa a sus hijos. El abrigo que olía a gases de escape, a cartón y a amor. Ya nadie lo usaba. Los niños tenían mantas adecuadas ahora, camas adecuadas, calor adecuado. Pero Elena no podía tirarlo. Cada noche de invierno, cuando el viento de Chicago aullaba afuera y la temperatura bajaba bajo cero, Elena sacaba el abrigo del estante. Lo desdoblaba con cuidado, alisando las arrugas con las palmas de las manos, y lo colocaba a los pies de la cama de Sofía, tal como lo había hecho bajo el paso elevado. No porque Sofía lo necesitara, sino porque Elena necesitaba recordar.
recordar lo lejos que habían llegado, recordar lo que habían sobrevivido, recordar que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parecía perdido, había habido esperanza, había habido fuerza, había habido amor, y había estado Amelia. Amelia, que todavía guardaba la bolsa de plástico con los recibos en el cajón de su cómoda. Amelia, que todavía usaba sus zapatillas rojas todos los días. Amelia, que había aprendido a reír y a jugar y a ser una niña, pero que nunca olvidó las 97 noches en que había sido una soldado. A veces miraba ese viejo abrigo, tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio y todos los demás dormían. Y recordaba. No porque quisiera sufrir, no porque quisiera vivir en el pasado, sino porque quería recordar lo fuerte que había sido, lo valiente que había sido, cómo se había parado descalza en el frío glacial y había mirado a un jefe de la mafia a los ojos y se había negado a retroceder. Quería recordar que valía más de lo que el mundo le había dicho que valía. Quería recordar que merecía una vida mejor, y ahora la tenía. Hay lecciones en esta historia que van más allá de las palabras. La verdad necesita pruebas. Una niña de 7 años entendió esto mejor de lo que la mayoría de los adultos jamás lo harán. Guardó sus recibos, protegió sus pruebas, y cuando llegó el momento, tuvo el poder de exigir justicia. La dignidad no depende de las circunstancias. Elena no tenía nada. Vivía bajo un puente, dormía sobre cartón, se moría de hambre para alimentar a sus hijos. Y sin embargo, nunca perdió su dignidad. Mantuvo a sus hijos limpios. Los mantuvo educados. Los mantuvo amados. La pobreza podía quitarle todo excepto quién era. Las personas invisibles también tienen historias, tienen familias, tienen sueños, tienen valor. A veces, todo lo que se necesita es que una persona esté dispuesta a mirar de verdad, para cambiarlo todo. Y a veces el héroe no es el hombre poderoso con dinero e influencia. A veces el héroe es una niña de 7 años, con una bolsa de plástico llena de recibos y el coraje de decir lo que ningún adulto se atrevió a decir. Si esta historia te ha llegado al corazón, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a dar vida a más historias como esta. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Compártelo con alguien que pueda estar pasando por dificultades. Compártelo con alguien que necesite recordar que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza. Y por favor, déjanos un comentario. Queremos saber de ti. ¿Alguna vez no has visto a alguien que sufriera a tu lado? ¿Alguna vez has sido el invisible, esperando que alguien se diera cuenta? ¿Qué significa esta historia para ti? Comparte tus pensamientos. Comparte tus sentimientos. Comparte tu corazón. Leemos cada comentario y tus palabras nos inspiran a seguir contando estas historias. Gracias por ver hasta el final. Gracias por tu interés. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te deseamos buena salud, felicidad y paz en tu vida diaria. Que siempre tengas ojos para ver a quienes necesitan ser vistos. Que siempre tengas el coraje de decir la verdad. Y que siempre recuerdes que incluso el acto de bondad más pequeño puede cambiar el mundo entero de alguien. Adiós por ahora. Nos vemos en el próximo video.